En un banquete, por alguna razón, mi esposo Steven y mis suegros me ignoraban, el resto de los familiares reaccionaron de la misma manera sintiendo sospecha. Fingí ir al baño y observé a todos en secreto desde detrás de una manta, luego escuché una conversación horrible. La nuera estéril es una presencia siniestra en sí misma, eso es. Hablar con personas tan siniestras también podría maldecirnos a nosotros. Es mejor no lidiar con ella al escuchar estas palabras. Estaba tan enojada que mi cuerpo comenzó a temblar. Es imperdonable que me culpen por la infertilidad y, además, ser ignorado como si no existiera. Parece que no hay más remedio que llevar a cabo mi plan D. Después de escabullirme del lugar en secreto, mi teléfono vibró. Era Steven en la llamada. Oye, ¿qué has hecho? Steven gritó en agonía. Tan pronto como él habló me reí entre dientes. ¿Por qué estás entrando en pánico? Es la verdad, ¿no? Parecía que una imagen que mostré en la pantalla había llevado a Steven a un frenesí. El verdadero contraataque comienza ahora. Voy a mostrarle el infierno. Mi nombre es Melissa. Tengo 35 años. Hace 9 años, a la edad de 26, me casé con Steven. Nos conocimos en una fiesta. Steven, 2 años mayor que yo, fue muy amable e hicimos clic inmediatamente cuando empezamos a salir y pensamos en casarnos. Steven me dijo. Tenía intención de regresar a su ciudad natal en el campo para cultivar el pueblo. Cerca de ser un pueblo fantasma debido a la disminución de la población, sentí una crisis de desolación. Me sorprendió, pero finalmente decidí seguir la apasionada petición de Steven de unirme a él. Yo también vengo del campo. Estaré en otra diferente. Había cansado de vivir en una ciudad desconocida. Afortunadamente mi hermano y su esposa vivían en la casa de mis padres, sabiendo que no había necesidad de cuidar de mis padres. Más tarde también presioné mi decisión. Después de que las cosas avanzaron rápidamente y llegamos casado, dejé mi trabajo y me mudé a este pequeño pueblo, la natal de Steven. Aunque se llama pueblo, la mayor parte estaba formado por parientes de Steven. Vivíamos en una casa grande originalmente habitada por mis suegros, quienes luego se mudaron a un pequeño anexo en la siguiente parcela. Eran alegres. Y cuidar siempre es cuidar de nosotros. La agricultura fue difícil, pero vivir rodeado de la naturaleza no. Malo. Sobre todo, la gente de este pueblo fue amable cuando mencioné esto. Steven felizmente dijo que todo es gracias al guardián. El guardián es una estatua ubicada en el Village Square, no solo en la plaza, sino que había estatuas similares esparcidas por todo el pueblo. Algunas casas incluso tenían juguetes de peluche inspirados en el guardián. Pueblo tenía sus tradiciones únicas. Todos veneraban al guardián como una deidad guardiana literal. Según Steven, el guardián nunca pasó por alto las malas acciones y nunca perdonó a los malvados. Es por eso que todos los aldeanos eran buenas personas. Tales leyendas probablemente se encuentran en cualquier pueblo antiguo. Pensando en esto, no me detuve en eso. Vida era pacífica y me había olvidado por completo de esas cosas, pero una pesadilla seguramente se acercaba. Unos años después de mudarme me había acostumbrado a la agricultura. Me levantaba temprano y rápidamente cosechaba verduras. Era mi rutina diaria. Todos los días. No tenía nada especial, pero una cosa me molestaba: todavía no habíamos tenido hijos. Estaba a punto de cumplir 30. Siempre había pensado que así sería. Esto sucede de forma natural, pero recientemente comencé a sentirme ansioso. Esto se debió a que después de unos años más personas comenzaron a preguntar: ¿aún no tienes hijos? Cada vez que respondí alegremente: es una bendición, pero es típico de una antigua aldea agrícola hacer preguntas delicadas a todos sin rodeos. Pregunté lo mismo. Incluso mis suegros y ocasionalmente un anciano o una anciana que pasaba por allí me preguntaron sin rodeos: ¿por qué no puedes tenerlos? Respondí apropiadamente, pero gradualmente se volvió molesto. Un día, después de una pausa en la cosecha, mi suegra me llamó. Leí mientras bebe agua. Oye, Melissa, ¿cómo? ¿Tus relaciones matrimoniales? ¿Qué te tomó desprevenido con una pregunta tan absurda? Casi escupo agua. ¿Es extraño que no hayas tenido hijos durante tantos años? ¿No estás satisfaciendo a Steven? Una declaración inimaginable vino de mi suegra y me quedé estupefacto por el pánico. Dije: ¿de qué estás hablando? Por favor, para, eso no es algo que la normalmente discuta. Y abruptamente terminé la conversación,
pero mi suegra continuó, es importante, ya sabes, pero la ignoré. Y salí furioso de la habitación. Pensé que este Billy tenía valores anticuados, pero esto es simplemente ridículo, es espeluznante que pregunten con valentía sobre la vida matrimonial después de haber salido de casa. Decidí matar el tiempo caminando hacia plaza y luego vi que alguien podía hacerlo. Ser vecina. Me tensé por un momento, me preocupaba que pudieran empezar a hablar de niños otra vez, pero cuando vi su cara me sentí aliviado. Era Emily, una mujer que vive cerca. Emily sonrió tímidamente y yo le devolví la sonrisa. Emily es la única persona en el pueblo. No me hace comentarios groseros, ella es unos 10 años más joven que yo, por lo que ahora debe tener alrededor de 20. Emily no es originaria de este pueblo después de que sus padres murieran en un accidente. Fue acogida por su pariente lejano, una anciana en este village, y esto sucedió justo antes de que yo llegara. Billy después de graduarme de una escuela secundaria cercana. Ahora ayuda con el huerto de su abuela. De vez en cuando nos cruzamos en la calle, pero ella es callada y no habla mucho, por lo que realmente no conversamos mucho. Ella no sale con nadie, por eso los aldeanos la llaman raro. Solía pensar. Emily era un poco aburrida porque no interactuaba mucho, pero ahora aprecio que no haga preguntas intrusivas. Me sentí un poco limpio gracias a Emily, después de la desagradable experiencia con mi suegra. Sin embargo, eso no resolvió el problema. Mi suegra, suegro y otros parientes lejanos del vecindario seguían diciendo cosas similares: debes ser más asertivo con esposo, debes tomar la iniciativa. Ellos dirían cualquier cosa que quisieran. Mi suegra luego dijo algo que me dio escalofríos: la cena de anoche fue todo vegetales, deberías agregar más carne, tal vez agregar ajo aumentaría la vitalidad de Steven, porque ella siquiera lo sabe. Lo que cenamos anoche es demasiado entrometido. Harto decidí hablar con. Sobre todo ya no puedo soportarlo más. Todos siguen preguntando cuándo vamos a tener hijos. Tu mamá también presionó demasiado en nuestra vida matrimonial. Honestamente es difícil. Steven, que estaba viendo la televisión, respondió sin quitar los ojos de la pantalla: ¿de qué estás hablando, mamá? Y todos los demás solo están preocupados por ti. Preocupados, eso es entrometido. ¿Te dice nada porque me dirían algo? La infertilidad es una responsabilidad de la mujer, ¿no está bien? Steven casualmente dijo algo increíble. Me sorprendió que tuviera conocimientos tan desactualizados. Me horroricé. No siempre es culpa de la mujer. A veces es un problema de compatibilidad o incluso podría ser culpa del hombre. De ninguna manera. Parecía genuinamente confundido. Desconcertado, entiendo que los ancianos del pueblo tengan valores antiguos, pero me sorprendió que incluso Steven, que es relativamente joven, pensara de esta manera. Yo también quiero un hijo. Estoy pensando en recibir un tratamiento de fertilidad. Necesitamos encontrar la causa antes de poder abordarlo. Le sugerí a Steven que fuéramos juntos al médico. Como era de esperar, Steven se mostró reacio y puso excusas de por qué un hombre debería ir a un lugar así. Se quejó, pero logré persuadirlo para que aceptara con la condición de que fuéramos un poco a un hospital. Lejos del pueblo. Luego fuimos a un hospital en otra ciudad y ambos nos hicimos la prueba. Semanas después, cuando regresamos al hospital, el doctor nos dijo un hecho: no hay problema contigo, Melissa, el problema es con tu esposo, él no produce esperma, tiene azoospermia. En el momento en que Steven escuchó esto explotó: ¿no puede ser mi culpa? ¿Estás bromeando? Steven de repente se levantó y comenzó a gritar. Nunca había visto Steven así antes de que el médico, con una mirada preocupada, nos mostrara los resultados de la prueba en un papel. Mirando el papel, Steven se quedó en silencio con una expresión terrible. Debe haber estado en shock. Lo sentí por él y no pude decir nada esa noche. Hablé con Steven amablemente. El médico dijo que sí. Pruebas más detalladas podríamos encontrar la causa. Recibir tratamiento está un poco lejos, pero lo ayudaré. Pero Steven solo miró hacia abajo y no respondió. Probablemente nunca imaginó que él podría ser la causa. Sintiendo lástima por él, no pude decir nada más y salí silenciosamente de la habitación, pero pronto me di cuenta de que sentir simpatía. Un error cuando la actitud de Steven comenzó a empeorar. La cruel verdad de su azoospermia parecía haber destrozado su orgullo como hombre, tal vez en un esfuerzo por recuperar su autoestima destrozada.
Se volvió inusualmente agresivo. Yo era el objetivo principal de sus frustraciones, me criticó por ser lento en el trabajo agrícola porque la comida no era suficientemente sabrosa, comenzó a buscar peleas por cosas triviales y se enojó con más frecuencia al principio. Permanecí en silencio pensando que simplemente no podía aceptar los resultados de las pruebas, sintiendo pena por él, pero a medida que continuaba yo también comencé a perder la paciencia, nuestras discusiones aumentaron, convirtiendo nuestra casa en un campo de batalla. Naturalmente, no había intimidad, por lo que tener hijos estaba fuera de discusión, ir al hospital para recibir tratamiento era absolutamente imposible, además, los aldeanos todavía creían que mi infertilidad era culpar a la situación en la que yo era el único criticado, permaneció sin cambios. Quería decirles la verdad a los padres de Steven, pero Steven me con ojos helados advirtiendo que no le dijera a nadie. La idea de lo que podría pasar si hablaba era aterradora y no tuve el coraje de hacerlo. Además, ni siquiera estaba seguro si me creerían. Después de todo, el pensamiento de todos estaba obsoleto. Prevalecía la creencia convencional de que la infertilidad es culpa de la mujer. Por eso Steven había reaccionado tan violentamente cuando se lo señalaron como la causa. A medida que esta vida continuaba, comencé a sentir que no podía soportarlo más. Entendí que estaba en shock, pero esto fue un completo desplazamiento de culpa y me sentí como un saco de boxeo. Tal vez sería mejor separarme. Estaba empezando a pensar. Pasó medio año y los comentarios sarcásticos de Steven continuaron para entonces. Había decidido firmemente divorciarme, sin embargo, el problema fue que una vez más la mentalidad anticuada del divorcio del pueblo se consideraba vergonzosa. Había escuchado rumores de una mujer que sugirió que se divorciara. Abusada verbalmente por su esposo. Considerando esto, era poco probable que un consentimiento fácil, así que pensé en dejar los papeles de divorcio firmados y huir del pueblo. Fue una medida drástica, pero me sentí impulsado a hacerlo. Comencé a prepararme en secreto para que Steven no lo hiciera. Tenga en cuenta que el mes siguiente se suponía que Steven estaría fuera de la aldea por el día entregando. Era la oportunidad perfecta, pero mientras estaba empacando mis maletas, la puerta principal se abrió. ¿Por qué estaba allí Steven, que se suponía que estaba fuera? Sus ojos estaban furiosos. Gritó: ¿a dónde vas? Cuando me quedé en silencio, Steven miró los papeles de divorcio en el escritorio. ¿Te ibas a divorciar de mí? ¿Estás bromeando? Si la descubre que mi esposa se escapó sería una vergüenza. No te atrevas a avergonzarme. Era la reacción que esperaba después de un nivel de abuso. Me amenazó: si alguna vez piensas en huir de nuevo, sabes lo que pasará. Y me miró fijamente. Mi plan había fallado. Estaba desesperada, pero ¿cómo se había enterado? Había tenido cuidado. Discretamente. A partir de entonces el trato que Steven me dio empeoró. Se quejó de que la limpieza no era exhaustiva, que solo ver mi cara irritada lo irritaba. Cualquier réplica de mi parte le traería serios problemas. Eres la peor clase de mujer que huye de su marido. El guardián ve todo lo que tus fechorías expuestas. Eso se convirtió en el mantra de Steven últimamente. Incluso la mención del guardián por parte de los aldeanos comenzó a disgustarme. Pensé que era solo superstición, pero ¿podría esa estatua realmente estar mirándome? Es difícil creer que aquellos que intentan escapar. La aldea recibió castigo, pero el hecho de que mi paradero y mis acciones adivinadas con precisión era cierto. Me había asustado mucho. Poco a poco, un sentimiento de resignación comenzó a crecer dentro de mí. A medida que pasaba el tiempo, estaba a punto de cumplir 35 años, un día Emily, que vive cerca, vino a visita. Es raro verte. ¿Qué pasa con el tiempo? Emily y yo comenzamos a hablar poco cada vez que nos veíamos. A diferencia de los otros aldeanos que prosperaban con los rumores y juzgaban con dureza, Emily nunca se entrometió en mi vida y siempre me trató con la misma amabilidad. La única mujer que lo hice. Melissa, hay algo que realmente necesito decir. Me sorprendió la seriedad en el rostro de Emily. A entrar y preparé un poco de café. Luego Emily miró a su alrededor nerviosamente y me hizo un gesto para que me acercara sin decir una palabra. Entramos a una habitación que estaba ahora se usa como almacén y rara vez entro en lo que está pasando. Mientras la seguí confundido. Le hice esta pregunta y ella murmuró:
Si estuviera aliviada de que estuviéramos a salvo aquí y luego comenzó a soltar sus palabras como si una presa hubiera estallado. No puedo soportarlo más en esta villa. En realidad fue entonces cuando me dijo un hecho impactante. Se trataba de la verdadera naturaleza de esta aterradora villa meses después. Desde entonces Emily y yo nos habíamos reunido. Secreto varias veces después de conocer la verdad sobre la aldea que habíamos estado intentando. Encontrar una manera de escapar de la verdad que Emily compartió fue impactante. Escuchar esas cosas solo me hizo más ansioso por escapar lo antes posible, pero teníamos que actuar con cuidado. Si nuestro plan era descubierto, terminaría. Tomó tiempo, pero finalmente llegó. Día. El acto se programó para este domingo. Un banquete relacionado con The Guardian se llevaría a cabo una vez cada pocos años y reuniría a todos los parientes del pueblo. No podíamos perdernos esta oportunidad única en la vida. Emily y yo habíamos discutido y hecho lo que había que hacer. Todo estaba preparado. Lo que era poner nuestro plan en acción. La reunión fue por la noche. El lugar era el único restaurante de The Villa y aunque el edificio era viejo tenía suficiente capacidad para acomodar a la mayoría de los aldeanos. Como hace años fui allí por la tarde para ayudar como lo había hecho. Ayudé antes de que mis suegros. Allí, así que los saludé con buenos días. Sin embargo, después de una breve mirada hacia mí, rápidamente desaparecieron en algún lugar. Tal vez estaban ocupados pensando, así que decidí ayudar con la preparación de la comida, pero no solo a mis suegros, los demás. Los familiares tampoco respondieron a nada de lo que pedí. De hecho, para honesto, me estaban ignorando si hubiera hecho algo mal. El tiempo pasó confuso y todo se volvió agradable. Pronto los familiares y otros aldeanos comenzaron a llegar. Steven estaba entre ellos, pero su actitud fue la misma para algunos. Razón por la que me ignoró. Sentí como si me hubiera convertido en un fantasma sin entender por qué. Solo ansiedad y la irritación crecían dentro de mí, así que fingí ir al baño para escuchar en secreto sus conversaciones. Entonces una conversación aterradora llegó a mis oídos. Melissa nunca tuvo hijos, ¿verdad? A su edad probablemente sea imposible ahora. Oh cielos, una nuera infértil es solo mala suerte, debe ser maldecida por el guardián. Mi suegra comenzó. Un tono de disgusto y Steven, claramente borracho, asintió con la cabeza. Sí, hablando con una persona tan desafortunada podría maldecirnos también. Es mejor para todos no tratar con ella. Por supuesto, me aseguré de informar a los aldeanos anoche. Les dije que hablar con Melissa traería la maldición del guardián, agregó mi suegro con una risa. Escuchar sus palabras comencé a temblar de ira imperdonable. No fue mi culpa, no podía tener hijos y pensar que ser considerado una presencia siniestra que debe ser ignorada. Además de eso, es lo que hacen los adultos, no importa cómo se mire. Este pueblo está mal, deberíamos llevar a cabo nuestro plan inmediatamente. Teníamos la intención de huir. Este pueblo, pero eso por sí solo no fue suficiente para calmar mis sentimientos. Tuve que devolverles el golpe de alguna manera. Lo resolví pronto. Emily apareció del lugar. El momento era perfecto. Sin diciendo una palabra, Emily y yo asentimos el uno al otro y luego apagué las luces del lugar. De repente estaba oscuro y se podían voces preguntando qué pasó, si fue un corte de energía en medio de la confusión. Emily manipuló una computadora que estaba colocada en una esquina. En el lugar originalmente había un proyector de computadora y pantallas preparadas para el evento de hoy para reflexionar sobre el guardián y la historia de la aldea. Decidimos usar esa configuración después. Un tiempo apareció cierta imagen en la pantalla. ¿Qué es esto? Steven gritó. Los otros familiares y aldeanos también estaban mirando la pantalla causando una conmoción. ¿Quién hizo esto? Melissa, ¿dónde estás? Steven se puso frenético y comenzó a causar una escena, así que Emily y yo decidimos retirarnos. Por el momento salimos discretamente del lugar y nos afuera. Alrededor de las 3 habían pasado minutos desde que escapamos cuando mi teléfono comenzó a vibrar repetidamente. Era Steven llamando implacablemente. Melissa, ¿qué has hecho? Gritó de agonía. Tan pronto como respondí, me reí entre dientes. ¿Por qué estás mintiendo? Es la verdad, ¿no es así? Todos tenían una impresión equivocada, así que solo quería dejarlas claras. La imagen proyectada fue el resultado de un examen médico realizado hace años. Fue un diagnóstico que confirmó la azoospermia de Steven.
El texto grande mostrado en la pantalla grande fue suficiente para asombrar a todos los presentes. En el lugar, Steven había expuesto su secreto celosamente guardado y estaba en estado de pánico. Parecía extremadamente confundido. Seguía gritando incoherentemente. Estaba haciendo tanto ruido que rápidamente colgué el teléfono. Mi teléfono siguió vibrando después, pero por supuesto lo ignoré. Emily. Me miró con preocupación. Está todo bien tal como esperaba, pero tenemos que presionar un poco más. El daño que había sufrido no era algo que simplemente podía dejar ir. Emily y regresé juntas al de banquetes. Mirando el lugar que tenía se convirtió en una escena de caos total. ¿Es esto realmente cierto? Eras infértil, Steven. No puede ser que todos estuvieran confrontando a Steven. Su rostro se puso pálido mientras seguía diciendo esto es mentira, es una conspiración por Melissa, sudando profusamente mientras ponía excusas que los aldeanos tenían. Creía que incapacidad de tener hijos era culpa mía, culpa de la mujer, pero la verdad era diferente. En el momento del examen no había nada en mí que pudiera causar infertilidad. Era la azoospermia de Steven la que nos había impedido tener hijos aún sin poder decirlo. La verdad, me culparon, me reprocharon como si no tener hijos fuera pecado. Mi existencia fue ignorada. Los numerosos abusos verbales y los días dolorosos que tuve que soportar no eran algo que pudiera perdonar a Emily y entré al bullicioso local. Melissa, ¿qué estás haciendo? Steven me gritó, no te metas conmigo haciendo algo como esto, serás maldecido por el guardián, enfrentarás terribles consecuencias por sus palabras. Rompí lo que solo estabas espiando con cámaras de seguridad. Qué espeluznante. Cuando dije esto la habitación quedó en silencio, dando en el clavo. Steven, mis suegros y los aldeanos palidecieron. Sí, el guardián no era una deidad protectora. De hecho, se instalaron cámaras de vigilancia dentro de las cámaras del guardián. Las cámaras estaban escondidas no solo dentro de las de piedra alrededor de la aldea, sino también dentro de los juguetes de peluche del guardián que se exhibían en nuestras salas de estar. Estos estaban monitoreados por los ancianos de la junta en una sala del centro comunitario que observaban las acciones de los forasteros, por eso mis intentos de escapar eran bien conocidos. Me había de esto de Emily ese día, hace unos 10 años, aproximadamente, cuando Emily fue acogida por una anciana en el pueblo después de perder a sus padres. La solitaria Emily una vez había seguido en secreto a su abuela al trabajo porque la extrañaba. Su abuela fue al centro comunitario allí, ella y los ancianos. Y conversó mientras observaba a los aldeanos a través de las cámaras de vigilancia. En ese momento Emily se enteró del secreto de The Village Legacy of the Guardian. Las cámaras se sorprendieron. Emily entendió de alguna manera la atmósfera de la aldea y los rumores se difundieron tan rápido que esto era lo suficientemente malo como para ser de chismes de ídolos. Pero ser observada mientras caminaba por la calle o incluso dentro de la casa era demasiado. Emily despreciaba la tendencia de The Village a invadir la privacidad de los demás. Emily trató de mantenerse al margen de los chismes, por lo que los aldeanos comenzaron a llamarla extraña por no unirse a su círculo. Que estaba harta. En el pueblo, pero no tenía parientes ni ningún otro lugar a donde ir, no tuvo más remedio que soportar la vida allí, pero un día, cuando se acercaba su cumpleaños número 25, su abuela comenzó a presionarla para que fuera a citas concertadas. Debes tener hijos pronto o terminarás. Cuando terminó siendo infértil como le dijeron y la presionaron persistentemente para que se casara con un viudo anciano que vivía en las afueras de la aldea. Naturalmente Emily rechazó una demanda tan irrazonable. Sin embargo, su abuela comenzó a amenazarla diciéndole que tal desafío traería la maldición del guardián sobre ella. Cuando Emily ya no podía soportarlo, pensó en mí esperando que ayudarla, sabiendo las trágicas experiencias que había enfrentado debido a los chismes. Se acercó a mí para escapar juntos de la aldea. La razón por la que Emily se había mudado de la sala a otra habitación ese día sin hablar era porque ella había visto un peluche guardián allí. No había prestado atención. Pensé que era solo peluche común en el pueblo, pero había una cámara escondida en su interior. Probablemente fue instalada por Steven para monitorear mis actividades, lo que explicaba por qué cada uno de mis movimientos parecía para ser conocido cuando traté de escapar e incluso cuando mi suegra adivinó con precisión lo que cenamos porque estaban mirando a través de la. Era obvio para ellos. Sentí un escalofrío ante el puro horror de eso,
mis instintos me dijeron era peligroso permanecer en esta aldea siguiendo la sugerencia de Emily, decidimos que debíamos escapar de la aldea lo antes posible, lo planeamos juntos, pero estaba escapando lo suficiente. Sentí que no podía descansar sin vengar los años de maltrato. Primero. Tuve que limpiar mi propio nombre y luego Emily, hablaste de traidor, gritó furiosamente su abuela adoptiva, pero Emily le devolvió la mirada. Aprecio que me hayas acogido cuando no tenía a nadie, pero no soporto vivir así, escabulléndome a escondidas en otros. La vida de la gente vive de chismes y traiciones, lo odio absolutamente. Se puede decir que la abuela y los demás aldeanos comenzaron a hacer un alboroto para silenciarlos. Decidí asestar el golpe final, manipulé la computadora y mostré nuevas imágenes en la pantalla. Las imágenes que aparecieron uno tras otro sorprendieron a todos. Steven está coqueteando con una joven del pueblo. Mi suegra secretamente añadió el jugo de una sucia al café que servía en las reuniones del pueblo. Mi suegro puso sus manos alrededor del hombros y cintura de una mujer casada. La abuela de Emily robando verduras del jardín de alguien y casi todos los aldeanos atrapados en actos vergonzosos que no querrían ser conocidos. Todos en el lugar estaban sin palabras. Steven exclamó cuando estas fotos, ¿por qué fue posible capturar fotos tan comprometedoras de todos? Emily explicó que era imposible que todos los aldeanos fueran buenas personas sabiendo dónde estaban las cámaras, habrían actuado en los puntos ciegos si tuvieran algo que ocultar. Nos enfocamos en los puntos ciegos, lugares que estaban fuera de la vista. Las estatuas y peluches de guardián e identificamos los lugares más convenientes para que ocurrieran fechorías donde colocamos nuestras propias cámaras pequeñas compradas en línea. Luego los escándalos de la aldea seguían saliendo a la luz. Los aldeanos naturalmente cometían errores menores en lugares que pensaban que no estaban cubiertos por las cámaras que tenían. Afirmé todo el tiempo que todos los eran buenas personas. Fue realmente ridículo. Capturamos momentos cruciales de las imágenes de la cámara y los guardamos, y ahora expusimos esas imágenes a plena luz del día, ojo por ojo, ya que mi privacidad fue violada. Les hice lo mismo. Esto debería enseñarles lo deplorable que es permitirse difundir rumores sobre otros. Los aldeanos guardaron silencio avergonzados. ¿Qué? ¿Decir con que todos los aldeanos son buenas personas? Solo un montón de escoria. Te gusta espiar a los forasteros y reírte. Dame un respiro. No lo hago. No quiero quedarme en este anticuado pueblo sin privacidad ni un segundo más. Grité fuerte y le puse los papeles del divorcio frente a Steven. Lo tomé desprevenido. Steven se quedó, la boca congelada y abierta. Mis suegros y los aldeanos también estaban atónitos, probablemente nunca pensaron que lo haría. Luchar, de hecho, hubo un momento en el que casi me rendí, pero ahora con Emily como mi aliada encontrando una salida, ya no podía simplemente sentarme y aceptarla. Los miré en silencio, atónita. Adiós, lástima, todos, adiós, hizo Emily, con la mirada llena de desprecio por los aldeanos. Salimos del salón de banquetes sin mirar atrás. Una vez afuera recogimos 2 maletas que habíamos escondido en el granero. Estas contenían todo lo esencial que necesitábamos para nuestra nueva vida. Los papeles del divorcio ya estaban dejados en la casa y ahora con estas maletas todo lo teníamos que hacer era salir del pueblo. Sin embargo, cuando nos íbamos, de repente me detuve en seco. ¿Qué pasa? Emily preguntó desconcertada. Solo tengo que hacer esto, dije, agarrando una __, que estaba apoyada contra una granja. Me dirigí a la plaza. Y lo giré con todas mis fuerzas. Un tremendo ruido estalló cuando la del guardián fue espectacularmente destruida. Por supuesto, la cámara de vigilancia dentro de ella también se hizo añicos. Eso fue bastante espectacular, Melissa. No tiene sentido dejar esa cosa intacta. Que se sintió refrescante. Nos reímos. Juntos destruimos cada pequeña estatua de guardián en todo el pueblo. Naturalmente, ya habíamos tirado todos los peluches relacionados dentro de la. Es increíble pensar lo aterrador que era esta configuración. Las estatuas de guardianes se crearon originalmente hace mucho tiempo para asustar a los niños que se portan mal. El guardián te regañará. Si haces algo malo, era una parte eficaz de la educación en aquel entonces. Pero a medida que los tiempos cambiaron, este método de enseñar a
niños pequeños evolucionó hasta convertirse en una herramienta para castigar a cualquiera que no les agradara a los aldeanos. Se dirigía principalmente a personas como yo, que veníamos de fuera de la aldea, y a aquellos como Emily, que inicialmente no trató de mezclarse, era solo una forma de que la gente se reuniera y criticara a aquellos. No cumplían con las normas de la aldea. Probablemente comenzó como un pequeño chisme para pasar el tiempo, sin embargo, con el tiempo, este chisme evolucionó hasta convertirse en una red de cámaras de vigilancia que garantizan un seguimiento constante en esta aldea cerrada. La absurda superstición del guardián se convirtió en una justificación normalizada para espiar a otros. Solo es problemático exponer la privacidad de las personas, sino que la persistencia de pensamientos anticuados es igualmente preocupante para la energía negativa que llena esta aldea deformada. Eventualmente pareció corroer los corazones de sus residentes más que cualquier maldición o retribución. He llegado a encontrar las acciones humanas mucho más aterradoras. Me niego a quedarme en un así por más tiempo. Dejamos atrás el pueblo podrido y atrasado sin mirar atrás. Más tarde escuché a través de la gravine que las luchas internas habían comenzado entre los aldeanos después de que expuse sus malas acciones. Después de feas disputas los aldeanos se separaron, la comunicación se rompió por completo, impactando incluso sus actividades agrícolas. Falta de coordinación condujo a errores frecuentes y el cambio de culpa comenzó naturalmente. La calidad de las verduras se deterioró y la cooperativa agrícola comenzó a quejarse. Débil y ya no podía vender sus productos. Como resultado, casi todos cayeron en la pobreza. Steven logró divorciarse, preocupado porque no presentaría los papeles de divorcio que yo había en casa. Consulté a un abogado después. Al salir del pueblo, el abogado intervino y resultó que Steven llenó y presentó los papeles de divorcio. Al parecer se volvió a casar rápidamente porque quería estar con la mujer con la que tuvo una aventura, que vivía en las afueras del pueblo, pero con el pueblo frente a un escasez de alimentos. La casa de Steven también estaba luchando para llegar a fin de mes. La mujer con la que se volvió a casar finalmente lo dejó. Mis suegros también se quedaron sin dinero y pasaban sus días en constantes peleas sin importar lo miserables que se volvieran. No pude sentir simpatía por ellos nunca. No quiero nada que ver con ellos nuevamente ni deseo recordarlos, ya que Emily y yo ahora vivimos pacíficamente en un lugar nuevo. Sin embargo, el viaje hasta aquí no fue fácil. Emily no tenía parientes y en la casa de mis padres mi hermano y mi esposa vivía, así que no podía imponerles nada después de dejar él. No teníamos a nadie en quien confiar, por eso ya habíamos empezado a buscar trabajo en secreto antes de irnos. Debido a las cámaras de vigilancia, no podíamos movernos demasiado abiertamente. Planifiqué nuestras reuniones en un cobertizo de almacenamiento sin cámaras y arreglé todo a través de la computadora. Esto tomó algo de tiempo, pero después de varias en línea finalmente encontré un trabajo. Mi experiencia en trabajo administrativo antes de casarme fue útil. Me contrataron como empleado temporal, lo cual fue por mi bien. También habíamos encontrado un lugar pequeño para vivir, sin importar lo estrecho que fuera. Era mucho mejor que el ambiente de la aldea, ya que Emily no tenía experiencia fuera del agrícola y estaba luchando por encontrar un trabajo. Decidió vivir conmigo en mi lugar mientras buscando trabajo. Poco después de que salimos del pueblo, Emily consiguió un trabajo. Afortunadamente, tenía 20 años y estaba dispuesta a comenzar en un puesto inicial. La ayudó a pesar de su falta de experiencia. Finalmente, mi arduo trabajo fue reconocido y me ha empleado permanente. Mi salario aumentó y pude mudarme de un lugar pequeño a un condominio. Posteriormente Emily se independizó y se mudó a un condominio cercano. Ahora ambos hemos hecho amigos en el trabajo y en nuestra comunidad, disfrutando cada día. Salir del pueblo fue realmente la mejor decisión que hubo. Un momento en hoy.